Como les iba comentando, dentro del contexto del desarrollo de la iglesia, es importante que el ministro que está dirigiendo una iglesia infantil o una iglesia, porque luego vamos a estar haciendo aplicaciones, se dedique a su función como pastorear al equipo de personas que están sirviendo y también brindar capacitación técnica. Bien, lo que yo voy a hacer en esta mañana, en esta lección, es pastorear. Y voy a hablar las motivaciones del ministro, las motivaciones de aquel que sirve a Dios. Y le puse como título los deseos de la carne. Vamos a analizar sobre las motivaciones del que sirve a Dios. Sea el pastor que dirige a los maestros que sirven, a los coordinadores que administran, o a los cabezas de grupo, y también a los maestros que están bajo autoridad. Vamos a analizar cuáles son los motivos del ministro. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Es importante analizar nuestras motivaciones. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué estoy en este ministerio? Muchas veces el ministro tiene carga en su corazón de decir: voy a fortalecer la iglesia, me gustaría que la iglesia creciera. Pero lo que vamos a estudiar hoy va a ser importante porque a veces el ministro, en diferentes lugares donde ministre, vaya la redundancia, debe de estar cuidando sus motivaciones y de pronto también se va a dar cuenta que puede ser tentado. Y dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa mundo? Del griego cosmos, con cada kilo. Y fíjese cómo dice la definición: arreglo ordenado, decoración, aquí el mundo lo define como un sistema. Como de un arreglo ordenado. Que implica decoración. Al mundo vino el desorden. Al mundo, que se refiere también a la gente del mundo y al sistema. Después que el hombre pecó, el hombre entró en un desorden, ¿cierto? Bueno, al principio todo estaba desordenado y vacío, luego Dios hizo al hombre, hizo toda la creación, toda la naturaleza, pero en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo el hombre pecó.
El hombre desobedece y entra en un perfecto desorden. Y lo vemos porque, bueno, muchos de nosotros nos decimos cristianos y a veces vemos algunos autos de hermanitos pasar y de pronto traen su frutita, toman un plátano, luego le quitan la cáscara y lo tiran por la ventana. ¿Qué es esto? Desorden, ¿cierto? Y vamos a la cocina y decimos, ay, se me antoja una jícama. Y entonces empiezas a pelar la jícama y usas varios utensilios. El cuchillo, el exprimidor de limones, el chilito, porque acá en México comemos mucho chile. Y de pronto, pues qué rico, tomaste tu plato, lo empiezas a disfrutar, pero queda un desorden. La basura por un lado, el cuchillo por el otro, la salsa por el otro, el chilito por el otro. ¿Cierto? Y fíjese, ahí estamos reflejando el carácter. Entonces el hombre cuando peca entra en un perfecto desorden, de tal manera que trató de arreglar su mundo. Y dice la definición, arreglo ordenado. Y lo decora, ¿no? Así es que el hombre se arregló para adecuarse al sistema, o sea, al sistema de este mundo. Entonces el hombre decoró sus pensamientos, arregló muy bonito, decoró sus acciones, para que vean la apariencia y no la de la realidad de las cosas. Dígale a su compañero, Dios sí sabe lo que tú estás pensando, ¿verdad? Dios sí sabe lo que nosotros estamos pensando, más allá de la apariencia. Porque en esta mañana estamos hablando de las motivaciones del ministro, o sea, ¿cuáles son nuestras motivaciones? El porqué de esto o aquello, el por qué sirvo, el por qué hago. Vamos a ver uno de los peligros del ministro. Según el versículo, como número 1, dice, amar más al mundo que a Dios. Amar más al mundo que a Dios. Y acuérdense nuestro versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, aunque se vean decoradas, aunque se vean muy bonitas, aunque estés tratando de arreglarlo y de adecuarte. Para Dios, negro es negro, blanco es blanco. Para Dios, lo que Él le llama pecado es pecado y no hay medias tazas. ¿Qué es amar más al mundo? Es actuar bajo ciertos conceptos humanos que tienen que ver con nuestra manera de pensar y de actuar. Repito, es actuar bajo ciertos conceptos humanos que tienen que ver con nuestra manera de pensar y de actuar. Recuerdan que hablamos de la renovación de la mente, ¿verdad? Ahora yo estoy hablando en el siguiente punto, un pensamiento oculto. Un pensamiento oculto. ¿Qué sucede con esos pensamientos ocultos? O sea, a Dios no le podemos esconder nada. Trataremos de esconderlo ante una persona. Pero por eso es importante el pastoreo. Es importante que todos los que servimos, seamos maestros, sean dirigentes de alabanza, sean porteros del Señor, todos estén bajo un pastoreo. Porque a veces dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo desarrollo un ministerio? No hay llaneros solitarios. Todos necesitan estar bajo los dones del ministerio según Efesios capítulo 4, verso 11. Pastores y maestros. A veces decimos, yo voy a decirle al hermanito que se sienta cerca de mí que me disipule. No. Dios usó los dones del ministerio, usa los dones del ministerio. Pastores, maestros, evangelistas. ¿Sí? ¿Para qué? Perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio.
Entonces dice aquí, un pensamiento oculto. ¿Cuáles son los pensamientos del mundo? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí primeramente vamos a definir los deseos de la carne. Del griego, sarx. Esto se refiere a lo externo, se refiere a la naturaleza humana con sus pasiones. Los deseos de la carne se refiere a la naturaleza humana con sus pasiones. La carne se fija en todo lo externo y es superficial. Repito, la carne se fija en todo lo externo y es superficial. Desde que el hombre pecó, lo primero que hizo el hombre es empezar a estar muy consciente de lo natural. Todo lo que vio estuvo consciente. Antes no estaba consciente, antes ni siquiera tenía malicia. Sin embargo, cuando pecó, empezó a estar consciente de la otra persona, de su físico, de su apariencia, de todo, muy consciente. ¿Por qué? Porque está hablando que la naturaleza caída, hablando de lo externo. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que por un momento se dejó llevar por los deseos de la carne. Acompáñeme por favor a Salmo 73, desde el verso 1, y vamos a dejar que la misma palabra nos enseñe. Salmo 73, 1. Y fíjese cómo dice el salmista. Nada más quiero hacer una alusión en este salmo, y este salmo nos habla de Asaf. Asaf, ¿quién era Asaf? Era un levita. Asaf era uno que dirigía la alabanza y la adoración en la casa del Señor. Y Asaf quiere decir el que congrega. Diga conmigo, era un ministro. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Y dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. El salmista enfatiza la limpieza del corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus ministros? Que tengamos limpieza de corazón. Que seamos vasos útiles, vasos limpios. Que nadie tenga nada que reprocharnos. El ser irreprochable no quiere decir no cometer errores. El ser irreprochable quiere decir que cuando nos damos cuenta que fallamos, podamos reconocer lo que no es correcto y pedir perdón por ello. Así es que el salmista enfatiza la limpieza del corazón y estos verán la bondad de Dios, pues conocerán a Dios a través de su santidad. Conocerán a Dios a través de su santidad, porque Él está enfatizando la bondad de Dios a los limpios de corazón. Mira, la naturaleza de Dios es santidad. ¿Qué es santidad? Cristo es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo íntegro. No tenía doblez. Está hablando de su carácter. Todo esto tiene que ver con la santidad, con la pureza, con la limpieza.
Nadie conoce en la profundidad nuestro corazón sino Dios. A veces Dios place revelárselo a otro. Así es que Dios se manifiesta a los de limpio corazón. Pero algunos dicen, no, es suficiente con los dones. ¿No ves cómo Dios me usa? ¿Quién va a saber qué estoy pensando esto? ¿Quién va a saber o quién me va a seguir? ¿Quién me va a ver a dónde voy? Dios. La Biblia dice, el ojo de Dios está mirando en todo lugar. Y Dios no se queda en el templo. Dios, si somos nacidos de Dios, está dentro de nuestro corazón. Y a donde quiera que vamos, ahí está Dios. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo de la tierra, ahí estás tú, a los fines de la tierra. Si tratara de esconderme en escondrijos donde nadie me viera, ahí estás tú. Así es que los ministros son tentados. Y esta tentación viene a través de una idea. Esta tentación viene a través de un pensamiento. Santiago 1:13. Vamos a tomar estas escrituras porque estas escrituras nos van a ayudar a ver claramente el principio. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por medio de qué somos tentados? Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Del griego epizumía. Y fíjense lo que dice, específicamente por lo prohibido. Y habla de codicia, codiciar. Habla de desear, deseo, pasión. Esa es la concupiscencia de la carne. Por eso estamos viendo en el punto los deseos de los ojos. Escucha, nuestros ojos son las ventanas del alma. Hay que cuidar las motivaciones. Pero a través de los ojos entra la tentación. Es un deseo, una pasión, es codiciar algo y te apasionas en tus propios deseos carnales. Y hay algunos que dicen, tengo paz. Pero no puedes tener paz de Dios, puedes tener paz en la carne. Paz en tus deseos carnales. ¿Qué sucede con la concupiscencia? Santiago 1:15. La misma Biblia nos está dando la respuesta. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, escucha esta palabra, es clave, concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Vamos a definir la palabra concebido, del griego sulambano. Esta palabra concebido significa atrapar, significa arrestar, capturar. Y fíjese, usa una palabra, hacer una pesca. Eso significa hacer una pesca, llevar preso.
El pecado te atrapa. Cuando un pescador va a pescar, usa una carnada, ¿cierto? Un pequeño gusanito que pende del garfio. Y que esa carnada viene a ser una forma, una ilusión. Porque el pez que coma la carnada jamás en la realidad lograría alimentarse con ese gusanito, ¿verdad que no? Pero como se apasionó con la carnada, ahí surge un engaño. Un engaño verdadero de querer sobrevivir con ese alimento que no le saciaría. Pero ¿qué sucede si muerde el anzuelo? Entonces el pez queda, ¿cómo queda? Atrapado para ser llevado preso. Y una vez que ha sido aprisionado, va directo a la muerte. Los deseos de los ojos te pueden llevar a la muerte. Si alguien cede ante la tentación del pecado, va a dar a luz a la muerte. El versículo usa otra figura cuando usa la palabra ha concebido. Usa la figura de una mujer que concibe un bebé. Cuando una mujer concibe, se une el óvulo con el espermatozoides y ya concibió. Pero no da a luz hasta después de 9 meses. Así es cuando se concibe el pecado, por el deseo malsano. Y lo desea, lo concibe en su mente. Le entró por los ojos, el deseo de los ojos. Y no da a luz al pecado inmediatamente. Pasa tiempo. Así como esa mujer no da a luz luego. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y así se va hasta que llega el momento de dar a luz. Por eso usa esta definición. Pasa tiempo para darlo a luz y esa concepción llega a su término. Así es con el pecado, llega a su término y da a luz a la muerte. El pecado causa muerte, separación con Dios. Dios es santo. Si hay pecado, no puedo tener comunión con Dios. ¿Cómo puedo tener la manifestación de Dios? ¿Cómo puedo pensar que me va bien si estoy en pecado? Mientras que un ministro sirve y ministra, tiene que cuidar su corazón. Tiene que cuidar sus motivaciones. El que ministra tiene demandas de santidad, igual que cualquier cristiano, sirva aquí o sirva adentro. Tiene que cuidar su vida, tiene que cuidar su corazón, tiene que cuidar sus motivaciones. Así es que tomamos el ejemplo de Asaf, este dirigente de alabanza. Era un ministro en la casa del Señor. Salmo 73:2. Y el salmista dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Esta palabra casi del hebreo meat significa poco a poquito. Por poco resbalaron mis pasos.
¿Cuál fue la razón? Y dice el Salmo 73:3, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cómo? Asaf, el levita, el dirigente de alabanza, el que congrega, el que lleva al pueblo con Dios. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Ahí está la tentación. ¿Qué significa envidia del hebreo caná? Significa hacer celoso, hacer celoso. Esto habla de una acción, el verbo hacer, hacer celoso, en sentido malo, celoso o envidioso. Y también usa la palabra solícito. Es estar solícito para envidiar lo que yo creo que es mi derecho. ¿En qué área fue tentado Asaf? Notemos lo que dijo. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Fíjense. Viendo la prosperidad de los impíos, empezó a mirar los deseos de los ojos. ¿Por qué este tiene y yo no? Yo soy ministro, yo sirvo, yo hago esto. ¿Por qué ellos tienen? ¿Por qué ellos prosperan y yo no? Empezó la tentación por los ojos. Empezó a fijar sus ojos en las cosas de la tierra. ¿Es necesario trabajar? Sí. Para comer, para vestir, para suplir las necesidades. Pero que tengas el dinero en la mano y no en el corazón. Él empezó a fijar sus ojos en las cosas de la tierra. Porque dice el verso 4, porque no tienen congojas por su muerte. Fíjense cómo se empezó a expresar de los malos. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Fíjense, todo lo que él se estaba fijando. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Asaf fue tentado al pensar que el beneficio más grande es el dinero y que por eso les va bien sin considerar el pago a los malos. Algunos pueden decir, ¿cómo me gustaría ser pastor? ¿Cómo me gustaría ser levita? Porque yo creo que me van a pagar bien. Ese es un asalariado. Un ministro que tiene malas motivaciones, un ministro que se inclina a la codicia, un ministro que primeramente se asegura, si me dan sueldo, si me dan carro, si me dan esto, entonces yo voy a servir al Señor, pero si no me dan nada. Y Dios permite que pasen las cosas para saber cuáles son las motivaciones que tenemos en el corazón. ¿Qué hizo Asaf después de hablar tonterías? Porque la verdad estaba hablando tonterías. Verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, como que se quiere poner espiritual. Después de haber dicho todas las sandeces que dijo, y dice, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo?
He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. ¿Ustedes creen eso? No, ya había caído en un engaño. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. ¿Dónde estaba su corazón? Dios necesita el corazón de aquellos que le sirven. El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y añadido quiere decir poner al lado. Jamás el hombre podrá añadir lo que le hace falta. Ese es el trabajo de Dios. El hombre tiene que trabajar y ser responsable, pero Dios añadirá todo lo que te falta. Dios pondrá al lado todo lo que te falta. ¿Qué observamos en este verso 12? Asaf da a entender que su corazón realmente estaba inclinado a la codicia. Él tenía amor al dinero. Primera de Timoteo 6:8. Y dice el pasaje, Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ah, no, pero yo quiero el carro, quiero la casa, quiero la cuenta, quiero... ¿Qué dice la Biblia? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, verso 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, porque quitaron sus ojos del proveedor, de Cristo, y lo fijaron en las cosas secundarias. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Nuestro corazón debe tener pureza. Observemos cómo dice la versión Biblia para Todos, del verso 12, hablando de Salmo 73:12. Y dice, son perversos y sin embargo fácilmente se hacen más ricos cada vez. ¿Viste Dios? Mira nomás qué perversos y qué lana tienen. Entonces quiere decir que él estaba cimentando su prosperidad en el dinero. Muchos tienen dinero, pero pierden todo el dinero para pagar por su salud. Muchos tienen dinero y jamás pueden disfrutar su esfuerzo. Pero dice Dios, algunos tienen dinero y tienen la habilidad de disfrutar lo que se le da. Entonces, no importa mi comportamiento, pues yo ganaría dinero, como diciendo, la verdadera prosperidad es ganar dinero. Le entró poco a poco el engaño. Y fíjense lo que dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Habrá valido la pena santificarme? ¿Habrá valido la pena ser un ministro de Dios? Si no tengo donde caerme muerto, ni un petate. ¿Será realmente la prosperidad económica la solución a una vida recta y santa? Dios trata con el corazón. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No sabemos de qué manera fue castigado, de seguro que tenía escasez. Pero San Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y para todo estoy
enseñado. Porque a veces es necesario, Dios permite escasez porque conoce el corazón. Voy a ver si este me ama por lo que yo soy. Y Dios quiere comprobar dónde está tu corazón. Dios quiere comprobar dónde están nuestras motivaciones. Dios permite escasez para tratar con el corazón y nuestras motivaciones. ¿En qué se debería enfocar Asaf conforme a su llamado? En ministrar la alabanza y la adoración en la casa del Señor. Pero él estaba enfocado en las riquezas. Su mirada se había desviado, su mirada se había desenfocado. Su centro no era Dios, sino las riquezas, el buen tener y el buen vivir. Pero qué lindo es saber que Dios nos da. Pero aparte, nos añade. Y eso que añade es justo porque buscar el reino de Dios y su justicia es, oye, si mi familia está bien cuidada y bien cubierta, yo prefiero que Dios me añada a buscarme 3 trabajos donde estoy perdiendo mi familia. Salmos 73:15, si dijera yo, hablé como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Y noté lo que sucedió. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que entré en el santuario de Dios. Hasta que entré en la presencia de Dios. Dile a tu compañero, hay que estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí vino la revelación. Asaf necesitaba la revelación de Dios en su vida, la sabiduría de Dios para entender cuál era su centro y el fin de los malos. Es un privilegio y una honra servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Cuál es uno de los peligros del ministro? Ceder al pecado. Vamos a observar que descubrió Asaf en lo secreto de su corazón. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que hay en tu corazón? Verso 21. Y luego Asaf dice, de pronto haber entrado en el santuario de Dios descubrió, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿El ministro? ¿El que congrega? ¿El que dirige amargado? Y ahí está el ministro amargado, ándele señora, sáltele si no se va al infierno. Amargado, ácido. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cómo describe esta definición a un hombre amargado? Amargura, del griego kahamets. Significa ácido, agrio y fermentado. Pero también figurativamente áspero. Cuando alguien está amargado es áspero. No puede hablar pacíficamente, dice, áspero en color reluciente. ¿Cómo se pone uno áspero? En color reluciente, se le sube el calor a la cara. Leudado, leudarse. ¿Qué esto es de leudado? Orgulloso, soberbio, porque
cuando la masa está leudada, se hincha el pastel, ¿no es cierto? Leudado, o sea, hinchado. Todavía amargado y está hinchado. Se pone rojo, violento. Y esos son los síntomas de un ministro amargado. Asaph se convirtió en un hombre áspero y violento. Sus actitudes eran ácidas, su aspecto duro, hinchado, tratando de imitar a los soberbios. Vamos a observar cómo el pecado entorpece. Verso 22, y dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Cómo se dijo a sí mismo? Torpe. Era como una bestia delante de ti. Una bestia no tiene entendimiento, solo instintos. Actúa por los instintos, tiende a reaccionar. Así era Asaph sin entendimiento. Con todo yo siempre estuve contigo. Mira, ya empieza a ver tantita luz. Con todo tú sabes, Señor, siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Solo a los hijos se le toma la mano derecha diciendo, soy tu hijo, Dios. ¿Eres mi hijo? Aquí viene el azote, ¿no? Porque a los hijos Dios los disciplina. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Por fin, Asaph dijo, ya entendí, Señor. ¿Cómo mostró su entendimiento? Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No quiero riquezas, no quiero dinero, no quiero eso. Te quiero a ti. Eso diría una persona espiritual que tiene a Dios como su todo. Jamás tendrá el dinero en su corazón. El dinero va y viene. El dinero lo tienes en las manos, no lo tienes en el corazón. Y dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya había entendido. No, Señor, no quiero eso. Reconociendo a Dios en todos sus caminos, ¿qué hizo Asaph? Al centrar su corazón en Dios, dejó sus propias motivaciones. Ya no quiero riquezas, te quiero a ti, Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tú eres el que me sostienes. Tú eres mi porción para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Son de la familia Pérez. Perecerán. ¿Cuántos son de la familia Mora? Los que moran con Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Qué entendió Asaph? El fin de los malos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto, oh Señor, dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Fíjate lo que significa mi esperanza. Del griego makhase. Significa refugio, amparo, confianza, escondrijo. Asaph dijo, tú eres mi todo, tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, tú eres mi confianza, tú eres mi escondrijo para contar todas tus obras. ¿A qué fue llamado Asaph? A contar todas sus obras, sus maravillas. Cuidemos nuestras motivaciones. Hemos sido llamados a contar sus obras, sus maravillas, a proclamar quién es Él. No debemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Conservemos
limpios nuestro corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es importante que el que sirve a Dios esté limpio en lo secreto de su corazón. Que Dios les bendiga.